Como se los dije en el video anterior, mm, nos disponemos entonces para esta segunda parte de la clase y en ella vamos a trabajar lo que tiene que ver con la historia de la pedagogía. Es de gran importancia el estudio de la historia de la pedagogía, ya que en ello radica el tener una visión global de cómo ha ido evolucionando la educación a través de los tiempos y de esta forma aprovechar los aciertos y errores del pasado para mejorar el futuro de la educación. Asimismo, nos da la oportunidad de conocer los distintos métodos y técnicas de que el hombre se ha valido para desarrollar los diversos procesos educativos a través de su historia. La historia de la pedagogía no es un trabajo estéril de anticuario, sino aquella disciplina que suministra una conciencia clara y profunda de la vida, de la cultura en sus relaciones con la educación. Entonces, ya tenemos pues idea de qué trata este tema de hoy. Saber del pasado es entender el presente. Miren qué importante es esta frase. Es importante conocer el pasado, aunque nos parezca de pronto aburrido, pero es muy importante conocer qué fue lo que sucedió en nuestros antepasados para poder entender cómo es que ha ido evolucionando la educación y por qué pasan las cosas en este momento como están pasando. Eso también lo podemos ver reflejado en los videos que hicimos con nuestros abuelos o familiares, qué era lo que ellos nos contaban de cómo fue la educación cuando ellos asistían a la escuela. Y nos podemos dar cuenta ahora cómo ha evolucionado eso. Bueno, entonces saber del pasado es entender el presente. La historia de la educación está tan difundida que no falta en ninguna sociedad ni en ningún momento de la historia. En toda sociedad, por primitiva que sea, encontramos que el hombre se educa. Qué interesante esta frase. La educación es una de las armas más importantes que tiene el ser humano. Y miren que en todo momento nos estamos educando, en todo momento algo estamos aprendiendo. Y en toda sociedad, por primitiva que sea, encontramos que el hombre se educa. Siempre, siempre estamos en función de aprender algo. La idea es aprender lo bueno, obviamente, pero siempre estamos aprendiendo algo de las personas que nos rodean, de los medios de comunicación, del contexto, del entorno, de nuestros amigos. Siempre estamos aprendiendo algo. Bueno, obviamente de la escuela, de la universidad. Entonces tenemos que aprovechar todas esas oportunidades que la vida nos da para que aprendamos lo bueno, para que aprendamos lo que nos sirve para nuestra vida. Miremos esta imagen entonces. Érase una vez nuestros antepasados. Será entonces que allí estaban aprendiendo. Ahí vemos una familia. Vemos el papá, la mamá y el hijo. ¿Será que en esa época aprendían? Claro que aprendían y aprendían mucho y aprendían de una manera muy práctica. Deberíamos volver a los antepasados, la verdad. Acá vemos otras imágenes de nuestros antepasados. Ellos cómo mantenían reunidos y no sabían que iban a la escuela ni que estaban yendo a educarse, pero de una manera inconsciente lo estaban haciendo. ¿De qué manera se educaban en esa época? La historia de la educación va de la mano de la evolución del ser humano. No existe ninguna sociedad, por primitiva que sea, en la que no se presente la educación.
comenzando por la transferencia de simples saberes conocidos a las nuevas generaciones para su perpetuación continua, hasta el establecimiento de hábitos y costumbres, desembocando en culturas complejas transformadas en sociedad. En las culturas y sociedades no se presentan únicamente tradiciones y sincretismos, sino que todo esto se convierte en una gama de concepciones religiosas, filosóficas y tecnológicas que son la base de la idiosincrasia de cada país. Todo esto se fusiona en la concepción pedagógica actual y por lo tanto es lo que la vida, lo que da vida y sentido de pertenencia al acto educativo. La educación tiene su origen en las comunidades primitivas y el punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo, ya que la caza y la recolección son las principales fuentes de alimento y supervivencia y los elementos principales que influyen para abandonar el carácter errático del ser humano y que éste se estableciera en lugares estratégicos para proveer de alimentos a la comunidad. Es en este momento en que comienza la transmisión de saberes entre los integrantes de una misma comunidad, padres e hijos, y por lo tanto de las primeras ideas pedagógicas al aplicar técnicas y métodos austeros para hacerse de provisiones. Ellos necesitaban vivir, entonces se las ingeniaban para poder sacar ese instinto de la supervivencia. Los pueblos primitivos carecían de maestros, de escuelas y de doctrinas pedagógicas. Sin embargo, educaban al hombre, envolviéndolo y presionándolo con la total de las acciones y reacciones de su rudimentaria vida social. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que ellos entendían, que aprendían? Claro que sí, aprendían mucho, porque lo hacían de una manera muy práctica. Lo hacían de una manera muy, pero muy práctica. De lo que carecemos ahora, que somos muy teóricos. Los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el Antiguo Oriente, India, China, Persia, Egipto, así como en la Grecia antigua. La similitud educativa entre estas naciones radica en que la enseñanza se basaba en la religión y en el mantenimiento de las tradiciones de los pueblos. Egipto fue la sede principal de los primeros conocimientos científicos, escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. La educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión, de acuerdo con las enseñanzas de Confucio. El sistema chino de un examen civil iniciado en ese país hace más de 2000 años se ha mantenido hasta el presente siglo, pues en teoría permite la selección de los mejores estudiantes para los puestos más importantes del gobierno. Persia se encargó de priorizar el entrenamiento físico, que después le secundó Grecia con la gimnasia. Grecia es el lugar en el que parte el pensamiento occidental, con Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrito. El objetivo griego era alcanzar la perfección con la enseñanza de disciplinas como la música, la estética, la poesía, la literatura, la gimnasia y la filosofía. Dentro del desarrollo del mundo occidental se encuentra también una ciudad importante, la antigua Roma, lugar en el que se dio origen a la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración, la arquitectura y la organización del gobierno, es decir, la política. Los métodos romanos en los que se basaba la educación eran los conocidos:
retórica, gramática y dialéctica. En esta época es donde se establece el papel del maestro-alumno con Marco Fabio Quintiliano como el principal pedagogo romano. Quintiliano asignaba un alto valor a las aptitudes naturales de los niños. En su opinión, la torpeza y la incapacidad son fenómenos raros. Miren esto lo importante. Quintiliano le dio mucho valor al aprendizaje de los niños de manera espontánea y de manera natural, pero no aceptaban niños con discapacidades o niños con dificultades. En el siglo VIII, los árabes conquistaron la península ibérica y surgieron las escuelas musulmanas, siendo la de mayor apertura e inclusión al mundo occidental la primera escuela con carácter de universidad, y esto fue en Córdoba, España. Posteriormente, con el avance de la división de poderes y clases sociales, se estratifica la educación, quedando claramente plasmada durante la época medieval y en el origen del feudalismo. Los únicos que podían acceder a una educación formal y sistemática eran los reyes y los hijos de los nobles, los que podían transmitir y fungir como maestros. Eran los sacerdotes. En esa época entonces solamente eran los profesores, eran sacerdotes, y los estudiantes eran los reyes y los hijos de los nobles. Los esclavos no podían ir a la escuela. Eran sometidos a largas jornadas laborales y sin acceso al conocimiento. Para los siglos XII y XIII surge la escolástica, que es un pensamiento que tenía como función reconciliar la creencia y la razón, la religión y la ciencia. Es decir, en este momento donde se deteriora el feudalismo, cobrando importancia el comercio y los oficios y dando paso a la creación de universidades, donde la Iglesia cambió de rumbo educativo al conferir ciertos privilegios, facilitándole recursos materiales a cambio de su presencia en las escuelas y la fundación de propias universidades. Las principales universidades se encontraban en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Polonia. Las universidades medievales tenían 4 facultades. En la facultad preparatoria o artística, que era la facultad de artes, se enseñaban las 7 artes liberales. En la facultad tenía el carácter de escuela, esta facultad tenía el carácter de escuela media, y en ella la enseñanza tenía una duración de 6 a 7 años. Al terminar los estudios, los egresados recibían el título de maestro en artes. Después se podía continuar los estudios en una de las otras 3 facultades que eran fundamentales, la de teología o la de medicina o la de leyes. Estos estudios duraban 5 o 6 años y en ellas se recibía el título de doctor. El tipo principal de actividad docente en las universidades era la lectura de conferencias. El profesor solo se dedicaba a leerlas por un libro de texto y lo comentaba. También se organizaban debates sobre la base de las tesis de ponencias que se asignaban para ser examinadas. Los hijos de campesinos y artesanos quedaban relegados de este tipo de instrucción, al igual que no estaban de acuerdo con el carácter monopólico de la Iglesia, por lo que crearon sus propias escuelas, instruyendo a sus hijos en sus propias casas o talleres. Allí les enseñaban a escribir, les enseñaban cálculo y a hablar su idioma natal. Durante el siglo XIV y XVI surge el movimiento del Renacimiento, etapa en la cual surgen nuevas formas de concebir el mundo y el lugar del humano en este, así como es el periodo en el que hay más avances científicos y tecnológicos. Se da la invención de la imprenta, el descubrimiento de América, los trazos de vías marítimas hacia la India.
En el antiguo Egipto, las escuelas del templo enseñaban no solo religión, sino también los principios de la escritura, las ciencias, las matemáticas y la arquitectura. Esas eran las áreas o las principales materias que veían en esa época solamente. Era muy importante la religión en esa época, demasiado importante. Y los sacerdotes eran los docentes. Las monjas o las religiosas eran las profesoras. Por eso era que en esa época habían tantos colegios y universidades de religiosos. Bueno, surge en este periodo entonces la corriente humanista en donde la educación se opone a la severidad de la disciplina eclesiástica, situándose ya un pensamiento pedagógico, teniendo varios precursores en distintos puntos de Occidente. En Italia, Vittorino de Feltre. En Francia, Francisco Rabelais. En Inglaterra, Tomás Moro. Este último planteó la idea de la unión del trabajo con la enseñanza teórica y esto quedó reflejado en su máxima obra Utopía. O sea que, miren, en los años 1478 a 1535 ya se empezó a hablar de que no solamente era importante la teoría, sino también la práctica. Los utopianos no le dedican más de 6 horas al trabajo para poder utilizar el tiempo sobrante del trabajo material a alguna ocupación, o sea que ellos combinaban el estudio de la teoría pero con la práctica. Entonces se ocupaban según su propio gusto. Muchos le dedicaban al estudio de las letras. Es interesante la propuesta de colocar la instrucción junto al trabajo agrícola y artesanal. Bueno, después aparece entonces la pedagogía tradicional. Existen hechos históricos paralelos respecto a los movimientos educativos que en algún momento llegan a ser imperceptibles, por lo que esto logra confundir los acontecimientos que marcan el final de una época y el principio de otra corriente. En lo que respecta a la pedagogía tradicional y moderna, la línea que la separa es muy delgada, ya que el origen de las ideas pedagógicas modernas que realizaron un cambio se insertan en el momento en que la pedagogía tradicional tiene auge, pero también estaba en su ocaso. Sin embargo, la vigencia de métodos tradicionales sigue presentándose hoy en día, así como el modelo de la escuela tradicional, pero con matices de las nuevas corrientes. La pedagogía tradicional comenzó en Francia en los siglos XVII y XVIII. Esta se caracteriza por la consolidación de la presencia de los jesuitas en la institución escolar, fundada por San Ignacio de Loyola. Los internados, que eran los que tenían más auge por la forma de vida metódica en la que se basaba, presentaba dos rasgos esenciales: separación del mundo y, en el interior de este recinto reservado, vigilancia constante e interrumpida. Entonces la educación tradicional cuando inició siendo internados, o sea que los estudiantes tenían que vivir allí y tenían dos características: que eran muy vigilados y eran completamente aislados del mundo exterior. Ellos no se daban cuenta qué pasaba de esas paredes hacia afuera. El tipo de educación se establece a partir de la desconfianza al mundo adulto y quiere en principio separar de él al niño para hacerle vivir de manera pedagógica y apegada a la religión en un lugar puro y esterilizado. El sistema escolar programado por los jesuitas consistía a grandes rasgos en poner en entredicho la historia, la geografía, las ciencias y la lengua romance. El lenguaje utilizado diariamente era el latín. Así como en esa época enseñaban era el latín. Así como inculcar la más estricta costumbre de la sumisión, el respeto por la autoridad, asegurar la presencia interrumpida de una vigilancia y transferir al alumno a un mundo ejemplar y pacífico. Se formaba mucho el carácter de la persona en esa época.
En esta época es la escuela de la primera institución social responsabilizada con la educación de todas las capas sociales. Bueno, chicas, esto entonces va evolucionando, evolucionando y evolucionando. Los sistemas de educación más antiguos conocidos tenían dos características comunes: enseñaban religión y mantenían las tradiciones de los pueblos. Eso era pues lo que más les interesaba. Eh, Acá vemos pues una imagen con los niños arrodillados. El docente era un sacerdote. Bueno, entonces acá damos por terminado pues este segundo video.